Cuando este cachorro de Rottweiler de 50 kilos fue abandonado en un refugio, todos pensaron que su historia había terminado. Demasiado grande, demasiado intimidante, demasiado indeseado. Pero entonces, una mujer se quedó trabajando tarde una noche y vio algo en sus ojos. Lo que pasó después, lo que él hacía cada noche, la dejaría en shock y demostraría que los perros que más tememos suelen ser los héroes que más necesitamos. Sigue mirando. Abandonado, solo, aterrorizado. Un cachorro de Rottweiler de 50 kilos estaba sentado en la esquina de una jaula fría del refugio, temblando. Su cuerpo enorme presionado contra la pared de concreto como si pudiera desaparecer en ella. Durante 2 meses había estado ahí, esperando, viendo a las familias pasar de largo, sus ojos deslizándose sobre él sin siquiera mirarlo 2 veces. Estaba desnutrido a pesar de su tamaño, sus costillas visibles bajo su pelaje negro y café, ojos apagados y nublados por el miedo. Cada movimiento repentino lo hacía encogerse, cada voz lo hacía acobardarse. No levantaba la mirada, no movía la cola, simplemente existía. ¿Qué pasaba por su mente durante esas horas interminables y silenciosas? ¿Se preguntaba por qué su familia lo abandonó? ¿Repetía memorias de un hogar que alguna vez conoció, tratando de entender qué había hecho mal? Los otros perros ladraban emocionados cuando llegaban visitantes. Cachorros, con ojos brillantes y colas moviéndose, encontraban hogares en días. Pero este cachorro de Rottweiler, él solo se quedaba ahí sentado, enorme y destrozado, demasiado asustado como para siquiera tener esperanza. La gente veía su tamaño, 50 kilos de raza peligrosa, y seguían caminando. El personal del refugio lo intentó. Le llevaban premios, le hablaban suavemente, pero él no se acercaba. La confianza había sido destrozada, y con apenas meses de vida ya había aprendido que los humanos podían abandonarte sin advertencia. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Pero entonces apareció Sofía. Era tarde, ya después del horario de cierre. Ella era voluntaria en el refugio y seguido se quedaba después de hora para revisar a los perros que nadie quería. Esa noche se encontró parada frente a su jaula. Sus miradas se encontraron. Algo en él capturó su corazón inmediatamente. Debajo de todo ese miedo, ella lo vio. Un alma desesperada por volver a confiar. Tal vez esto estaba destinado a ser. «Hola, grandulón», susurró ella, arrodillándose lentamente. Él no se movió al principio. Su cuerpo se quedó congelado, presionado contra la pared. Pero entonces, su cola se movió un poquito, solo una vez, apenas notorio, pero fue suficiente. Sofía extendió su mano a través de los barrotes. Él se encogió. Luego, lentamente, con cuidado, su nariz se movió hacia adelante. Olfateó su mano. Todo su cuerpo temblaba, pero no se alejó. «Te vienes a casa conmigo», dijo ella, suavemente. Cuando llegaron a su casa, él se quedó congelado en la entrada. Sus patas enormes dudaban en el umbral. Lentamente, con cuidado, entró. Una cama suave lo esperaba en la esquina. La miró fijamente, confundido, como si no estuviera seguro de si tenía permiso. Sofía se sentó en el piso junto a ella. «Es tuya», le dijo. Él la miró. Luego, por primera vez en 2 meses, se acostó. Su cabeza descansó en la cama, ojos aún abiertos con incredulidad. «Veo que todavía no te has suscrito, y honestamente eso me rompe el corazón. Su historia apenas está comenzando». Pero lo que Sofía descubría cada noche la dejaría en shock, y cambiaría todo lo que ella creía saber sobre este gigante gentil. Nadie esperaba esto, pero la primera noche lo reveló todo. Sofía despertó con el sonido de pasos suaves, patas pesadas moviéndose lentamente por el pasillo. Abrió sus ojos y ahí estaba él, parado en la entrada de su cuarto, su silueta enorme iluminada por la luz del pasillo. Su corazón se aceleró. ¿Estaba asustado? ¿Necesitaba algo? Pero él no se acercó, solo se quedó ahí parado, observando. Después de unos minutos, se dio la vuelta y se fue. La segunda noche pasó lo mismo, y la tercera, y la cuarta. Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de la verdad.
Él no estaba revisándose a sí mismo, la estaba revisando a ella. Cada noche, este cachorro de Rottweiler de 50 kilos, que había estado demasiado aterrado como para siquiera mirar a la gente apenas semanas atrás, estaba haciendo rondas por toda la casa. Se paraba en la puerta de su cuarto, se quedaba ahí callado, se aseguraba de que ella estuviera a salvo. Luego, se movía a las ventanas. Luego, de regreso a su cama. Al principio, ella pensó que era ansiedad, pero entonces empezó a notar el patrón. No estaba caminando nerviosamente, estaba patrullando, protegiendo, como un guardián al que le habían dado una segunda oportunidad y se negaba a fallar. Durante el día, todavía era tímido. Seguía a Sofía de cuarto en cuarto, siempre unos pasos atrás. Cuando ella cocinaba la cena, él se acostaba en la entrada de la cocina, no pidiendo comida, sino posicionándose entre ella y la puerta principal. Cuando ella se sentaba en el sofá, él descansaba su cabeza enorme en su regazo, ojos constantemente escaneando el cuarto. Los visitantes lo ponían nerviosos al principio, pero si alguien levantaba la voz o se movía demasiado rápido cerca de Sofía, todo su cuerpo cambiaba. Se posicionaba entre ellos, sin ser agresivo, solo presente. Una declaración silenciosa de 50 kilos, ella es mía para proteger ahora. Entonces llegó el momento que lo probó todo. Tarde una noche, Sofía lo escuchó ladrar, un sonido que nunca había escuchado antes. Corrió escaleras abajo y lo encontró en la puerta trasera, cuerpo tenso, enfocado en algo afuera. Un extraño había estado intentando abrir la manija de la puerta. Él no atacó, no lo necesitaba. Su presencia sola, este Rottweiler masivo y alerta, hizo que la persona saliera corriendo. Sofía se arrodilló junto a él, sus manos temblando. Él se volteó hacia ella, cola moviéndose suavemente, como diciendo, «Te tengo cubierta». En ese momento, ella entendió. Él no era solo un rescate, fue enviado a ella por una razón. Algunos lo llamarían instinto, pero Sofía sabía que era algo más. Esto no fue coincidencia, esto estaba destinado a ser. Más que una mascota, él se convirtió en su protector, su familia, su tranquilidad. Hoy, un año después, él todavía hace sus rondas nocturnas, cada noche, revisando puertas, vigilando ventanas, asegurándose de que ella esté a salvo. Sofía duerme mejor ahora, sabiendo que 50 kilos de pura lealtad están montando guardia. Él le enseñó algo profundo. Aquellos a los que todos temen suelen ser los que tienen los corazones más grandes. Este cachorro de raza peligrosa se convirtió en el alma más gentil que ella jamás había conocido. Algunos lo llamarían suerte, pero Sofía sabe que fue divino. Los milagros no siempre vienen con truenos. A veces caminan en 4 patas y pesan 50 kilos. La gente veía un monstruo, pero él era un ángel guardián. Y esa es su historia. Una historia de segundas oportunidades, amor incondicional y un vínculo que siempre estuvo destinado a ser.